Bienvenidos a otro capítulo de Midrantas. Mi nombre es Taura. Mi nombre es Grasa Guevara. Y hoy, solo por hoy, Nur für heute. vamos a estar haciendo un video nuevo. Mientras preparamos algunas cositas para la segunda temporada, decidimos hacerles un videito de básicamente qué pasó con la expropiación de casas acá en Alemania y qué pasó en las últimas elecciones. Nos metemos de lleno entonces, queridísima Grasa, en el móvil de qué sucedió con la expropiación de casas acá en Alemania. Bueno, básicamente un poco estamos haciendo este video para derribar esta historia que venimos leyendo un montón en esa cantidad de medios hegemónicos que nos vienen a contar básicamente que Alemania es un país tan generoso y tan bueno que Santa Merkel le regaló casas a la gente. A mí la casa no me llegó. A mí No me tampoco. llegó. Ni por correo, ¿Producción ni por le mail. llegó la casa a ustedes? No. Tampoco llegó. No llegaron las casas. Ángela, te mando una carta, Te Ángela. mando un fax, Ángela. La verdad es que la expropiación de casas, el mandato de expropiación de casas, se logró básicamente con la lucha y con la organización. Hubo una campaña, hay una campaña que se llama Deutsche Wohnen Co-Enteignen, que básicamente significa Deutsche Wohnen, que es un montón de empresas que tienen un montón de casas, y Enteignen, que es expropiar. Que básicamente lo que hicieron fue juntar un montón de firmas para que salga una ley para expropiación de casas. Entonces, se necesitaban un total de 170.000 firmas para que se haga el referéndum. En total se juntaron 350.000 firmas. Pero de todas esas 350.000 hubo 100.000 que fueron anuladas. Sí, eran no válidas. ¿Por qué? Porque somos personas migrantes y no podíamos firmar, así como no podemos votar. Así que no solamente somos no binarias, sino que además somos no válidas. Somos las nonos y estamos acá para contar toda la verdad. Gracias, Merkel, por darme una nueva identidad. Bueno, entonces, se juntaron esta cantidad bárbaras de firmas para hacer el referéndum. El referéndum sucede y ganamos por el 57% el sí a la expropiación de todas estas casas. Entonces, ganamos el sí, pero la fiesta no se termina ahí. Porque básicamente los partidos de gobierno que hicieron campaña en contra de que este referéndum se apruebe por un sí, van a poner un montón de trabas para que esto no suceda. Es lo mismo que en América Latina. Solamente que acá hay una fantasía de que los partidos de gobierno son más buenos, pero no son más buenos. Y ahora vamos a pasar a contarles qué cazzo pasó en las últimas elecciones de gobierno, que básicamente tiene todo que ver con que las expropiaciones sucedan, ¿no? Vamos a explicar ahora cómo funciona el sistema electoral alemán y por qué es tan diferente al que nosotros conocemos. Básicamente deviene de la diferencia entre un sistema electoral directo y un sistema electoral indirecto. El sistema directo es un sistema presidencialista. Quiere decir que el pueblo es el que está encargado de elegir a ese representante que luego va a tomar los rumbos del gobierno de ese país. Y en el otro lado tenemos a una elección indirecta en donde existe un parlamento. Entonces el pueblo elige a las personas que van a ocupar las bancas en ese parlamento y luego son esas personas las que toman las decisiones de quién toma las riendas del gobierno de ese país. Pero después las antidemocráticas somos las latinoamericanas, Después ¿viste? somos Las nosotras, todas populistas, qué pesada. Pero Merkel gobernó 16 años. Nadie dijo nada, No, Evo Morales gobernó 12 y le hicieron un golpe y decían que era una dictadura. Y después dicen que es una yegua obsesionada con el poder. Y entonces, ¿cómo? ¿Y qué onda? Esta llegó obsesionada con el Soy poder. yo, pelotudo, no. Lo que sí es muy importante decir es que no solamente que se elige de manera indirecta, sino que además solamente pueden votar las personas alemanas. Las personas migrantes no podemos votar y lo más interesante de contar es que en Berlín somos un cuarto de la ciudad. Un cuarto, el 25% de la ciudad somos personas migrantes y no podemos elegir a nuestros representantes y tampoco podemos elegir a las leyes que impactan directamente en nuestra vida, como por ejemplo la ley de expropiación para que nos baje el precio del alquiler. Básicamente se organizan por colores acá en Alemania, para que sepamos diferenciarlo bien y para que entendamos cada uno de su orientación política y hacia dónde se ubican dentro del espectro, se diferencian por colores. Bueno, entonces, sumando a lo ya poco serio que habíamos hablado de Alemania y los colores y las elecciones y todo lo relacionado a los colores, ¿qué pasa con todos estos partidos que fueron votados para el Parlamento? ¿Qué pasa ahora con las coaliciones que tienen que decidir hacia dónde
dónde va el país. Básicamente se tienen que juntar todo ese parlamento a rosquear un montón. Rosquear no, es una palabra argentina, rosquear. Bueno, rosquear, telenovela, entraña, como le quieran decir. Se tiene que juntar a discutir toda esta gente burguesa. Y básicamente lo que tienen que hacer es, se juntan y deciden qué coalición gobierna el país. Exacto. Y como en lo que dijimos anteriormente de los colorcitos, las diferentes coaliciones se nombran en base a los colores que se eligen. Por eso tenemos 3 en total. Vamos a arrancar con la primera. ¿Cuál es, Grasa? La GROCO. La Große Coalición. GROCO para les amigues. Bravo. Es la derecha socialdemócrata con la derecha cristiana. Un asco total. Claro. Huyan de ahí, me fui. Mamá venía a buscarme. Sí. Bien. Segunda, tenemos una muy graciosa que se llama semáforo. ¿Por qué semáforo? Parece medio obvio, pero lo vamos a decir igual. Porque están los rojos, los amarillos y los verdes. Repaso, los rojos socialdemócrata de derecha, los amarillos son neoliberales y de derecha, y los verdes son neoliberales y ecologistas. Ecologistas, nada de aborto legal, no, ecologistas son los verdes. Sí. Bien, y por último tenemos a la coalición nombrada como Jamaica. Sí, es Jamaica, les juro que es Jamaica, es rarísimo. Porque el negro, el amarillo y el verde, que son los de derecha neoliberales, los de derecha cristiano y además los neoliberales ecologistas. No, olor a rancio. Bueno, ya cerrando un poco para no aburrirlos, para no hacerlo tan largo, vamos a hacer un pequeño balance de lo que ha sucedido en estas últimas elecciones. Entonces, ¿a dónde se mudaron todos esos votos que perdió la izquierda? ¿Por qué los perdió y qué sucedió en el medio? Bueno, básicamente lo que sucedió es una pandemia que lo que hizo es que la gente diga libertad, libertad, libertad. Y como la gente la cría el capitalismo, le dicen libertad y piensa en libertad de consumo, libertad de mierda y libertad del orto, entonces ganan los neoliberales. Y después, como acá los movimientos de justicia climática se organizaron un montón y vienen peleando hace muchos años, bueno, subieron los verdes. Porque la gente cree que, claro, sube las peleas por la justicia climática y gente neoliberal verde va a hacer algo. No, chiques, no van a hacer nada. Son neoliberales. Son la misma mierda pero con distinto sombrero. La misma tonta Baby Malibu con un sombrero distinto. Sigue teniendo todos los horrendos estereotipos de antes. Pero el sombrero es nuevo. Otra cosa que estaría bueno mencionar también es que hay 2 personas, dos mujeres trans que entraron como parlamentarias a el Parlamento alemán. Y esto es histórico y está buenísimo y no hay que dejar de mencionarlo. En Cuba pasó hace 20 años, pero bueno, pasa en Alemania. Sí, pasa en Alemania y la gente cree que son progresistas. No. Matrimonio homosexual 2017. Sí, no chiques, lo estamos ganando con la lucha. Esta gente no es progresista. Se los arrancamos los derechos. Exacto, como las casas. Si tienen alguna duda, si les quedó algo por preguntar, si algo no quedó claro, no se olviden, lo pueden dejar en los comentarios. A suscribirse. Suscríbanse, la concha de la lora, suscríbanse. Compartan con todos sus amigues que quizás viven en el exterior, quizás no, y que tienen ganas de saber qué es lo que está pasando políticamente dentro de Alemania y contexto europeo. ¿Y qué pasa con ese gobierno que sigue saqueando los recursos naturales y los países de América Latina con deudas que son ilegales e ilegítimas? Y seguimos peleando en toda parte del mundo, seguimos peleando desde acá. Y desde este espacio también vamos a seguir peleando, porque de eso se trata el drag. El drag es político y estamos acá para hacer eso. Suscríbanse, la concha de la lora, suscríbanse.